La dictadura argentina. El proceso de reorganización nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura militar que gobernó la Argentina desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón, hasta el 10 de diciembre de 1983, día de asunción del gobierno elegido mediante sufragio de Raúl Alfonsín. Este periodo se caracterizó por el terrorismo de Estado, la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, el robo sistemático de recién nacidos y otros crímenes de lesa humanidad. Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial AAA, y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros, de tendencia peronista, y el ERP, de orientación marxista-guevarista. El argumento explícito de los militares era que perseguían el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo. Se dispuso que el mando directo del país quedaría en manos de un presidente con facultades ejecutivas, legislativas y judiciales, designado y supervisado por la Junta. El primer presidente designado fue el ex general Jorge Rafael Videla. Los golpistas disolvieron el Congreso Nacional, derrocaron a las autoridades provinciales, gobernadores y legislaturas y destituyeron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, designando en su lugar a los abogados Adolfo Gabrieli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada, que asumieron el 2 de abril. Finalmente, la estructura de gobierno nacional se completó con la Comisión Asesora Legislativa, CAL, integrada por 3 militares designados por cada fuerza, con facultades de asesoramiento legislativo en representación de las Fuerzas Armadas. Los autores e ideólogos del golpe decidieron autodenominarse como Proceso de Reorganización Nacional, aludiendo de ese modo a dos conceptos fundamentales de la dictadura. Uno, que se trataba de un proceso y que como tal no tenía plazos sino objetivos, y el segundo, que había que reorganizar radicalmente el país, implementando reformas que modificaran profundamente la economía, las relaciones laborales y el sistema político y la cultura nacional. Durante el proceso, decenas de miles de personas fueron detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas o forzadas al exilio, como parte del plan del exterminio del gobierno militar, quienes atentaban contra los derechos humanos. El proceso llevó a cabo distintas actuaciones relacionadas con los hijos de los secuestrados, entre los cuales hubo incluso mujeres embarazadas, las cuales dieron a luz, en muchos casos en cautividad. Cuando en los domicilios de los objetivos de los grupos de tareas había niños, estos podían ser secuestrados o dejados en la casa de algún vecino. La práctica habitual de los grupos de tareas fue hacer la repartija de los niños secuestrados, dándolos en adopción a familias de militares o a civiles relacionados con las Fuerzas Armadas. De todos modos, en el informe Nunca Más, también hay testimonios de secuestrados que afirman haber escuchado los gritos de sus propios hijos mientras eran torturados, lo cual era una estrategia de tortura psicológica hacia los padres con el objetivo de desmoronarlos moralmente. Tuvo una política cultural y educativa en sintonía con su política represiva del terrorismo de Estado. Esta política incluyó una estricta censura previa. El gobierno militar creó un grupo especial encargado de controlar y censurar todo tipo de producción científica, cultural, política o artística. El proceso quema de los libros constituyó en que el 29 de abril de 1976 los ocupantes del Regimiento de Infantería Aerotransportada de La Calera, en Córdoba, hicieron arder una montaña de libros.
El comunicado oficial decía: se incinera esta documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana, a fin de que no pueda seguir engañando a la juventud sobre nuestro más tradicional acervo espiritual, Dios, patria y hogar. Arden entre muchas obras las novelas de Gabriel García Márquez, los poemas de Pablo Neruda y las investigaciones de Osvaldo Bayer. Durante el proceso, la conducción militar definió en un sentido sumamente amplio el concepto de subversión. Para la Junta Militar y sus principales personeros, todo aquel que no estuviera alineado con los criterios y objetivos de los golpistas estaba infiltrado por el germen subversivo. Los principales jefes de las Fuerzas Armadas compartían esta posición y lo explicitaron en sucesivas declaraciones públicas que potencialmente ubicaban dentro del espectro subversivo a gran parte de la población. Entre algunos casos paradigmáticos se prohibió la enseñanza de la matemática moderna o los temas musicales en los que Carlos Gardel era acompañado solo por guitarras. Grupos de censores marcaban con una cruz los temas musicales que no se podían transmitir en las emisoras radiales. Las universidades fueron intervenidas y se enviaron cientos de espías con el fin de detectar opositores y detenerlos. Asimismo, los programas de enseñanza fueron depurados de todo contenido considerado contrario a la cultura occidental y cristiana. La Guerra de Malvinas. El 2 de abril de 1982, el gobierno militar, a cargo del presidente Leopoldo Fortunato Galtieri, ocupó militarmente las Islas Malvinas, cuya soberanía ha sido ocasión de diferendos con Gran Bretaña desde el siglo XIX, dando así comienzo a la Guerra de las Malvinas. El inicial éxito de la operación provocó un apasionado fervor nacionalista e hizo que decenas de miles de argentinos se manifestaran en apoyo a la Junta en la Plaza de Mayo, cambiando así por un tiempo la tendencia a la creciente impopularidad del régimen. La causa fue el intento por parte de la dictadura argentina de forzar mediante una acción militar la búsqueda de solución favorable a sus intereses. En el diferendo sobre la soberanía de estos archipiélagos equinocciales, los cuales las Naciones Unidas consideran territorios en litigio entre la Argentina y el Reino Unido, aunque en este los administra y explota. La guerra finalizó el 14 de junio de 1982 con la rendición de Argentina. Su saldo final fue la reocupación de las Malvinas por el Reino Unido y la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 isleños. En la Argentina, la derrota en el conflicto precipitó la caída de la Junta Militar que gobernaba el país y la asunción del general Reinaldo Vignone, quien inició un proceso de restauración del sistema democrático. La prensa. Los medios de comunicación, tanto en manos privadas como oficiales, estuvieron al servicio de la dictadura. Además de la labor de exaltación del régimen llevada a cabo por los principales medios gráficos de la época, las revistas Somos, Para Ti y Gente, los periódicos La Prensa, Clarín, La Nación, La Tarde y La Razón, la afinidad con el gobierno también sirvió a algunos grupos editoriales para hacerse con el control de empresas rivales, las cuales tenían sus propietarios detenidos, como fue el caso de la empresa Papel Prensa, que acabó siendo propiedad de Clarín, La Nación y La Razón. El periodismo clandestino de Rodolfo Walsh. El periodista y escritor militante de la agrupación Montoneros Rodolfo Walsh, que acabó siendo secuestrado y muerto por un grupo de tareas de la ESMA al cumplirse un año del golpe, acometió un proyecto de periodismo clandestino llamado Agencia de Noticias Clandestinas, ANCLA, repartiendo distintas notas informativas en forma individual, como por ejemplo su carta de un escritor a la Junta Militar de 1977. Las comunicaciones de ANCLA se iniciaron inmediatamente después del golpe. La revista judía Nueva Presencia, fundada en 1977 y dirigida
por Hermann Schiller, fue uno de los pocos ejemplos que hubo de denuncias del proceso publicadas en medios de comunicación argentinos durante la dictadura. Nueva Presencia era una publicación sostenida por pequeños anuncios publicitarios, en la cual firmaron artículos personalidades como Nora Cortiñas, Julio Raffo e incluso ex detenidos desaparecidos exiliados como Graciela Geuna. En 1981, sus oficinas sufrieron 2 atentados con bomba. La revista Humor fue, también, otro de los pocos ejemplos del periodismo argentino que tuvo una actitud crítica hacia el proceso. Aprovechó el humor para hablar de temas que estaban proscriptos por la política cultural del gobierno de facto. Los medios de comunicación extranjeros publicados en la Argentina, además de los pocos medios de comunicación y periodistas que hicieron frente a la dictadura, también hubo casos de periódicos en lengua inglesa que publicaron críticas al gobierno, como es el caso de Buenos Aires Herald, el primero en hablar de desaparecidos, o el periódico irlandés The Southern Cross. Puesto en jaque por las crecientes protestas sociales, la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos y la derrota en la Guerra de Malvinas, el proceso decidió finalmente entregar el poder en 1983. La campaña presidencial de 1983 opuso al candidato peronista Luder, quien rechazaba una revisión de lo sucedido durante la dictadura, otorgando legalidad a la ley de autoamnistía dictada por los militares, y al radical Raúl Alfonsín, favorable al enjuiciamiento de los máximos responsables del terrorismo de Estado. El 30 de octubre, Alfonsín venció con el 52% de los votos, provocando la primera derrota electoral del peronismo en la historia. Apenas asumida la presidencia, el 10 de diciembre de 1983, Alfonsín firmó los decretos de creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Su investigación, plasmada en el libro Nunca Más, fue entregada a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984.